Tu charla mental no es tu verdad. La voz que nadie cuestiona. Hay personas que pasan la vida entera escuchando una voz dentro de su propia cabeza, sin jamás detenerse a preguntar, ¿quién está hablando ahí realmente? Pues sí, la mente habla, todo el tiempo. Opina sobre todo. Se queja, compara, grita en voz baja. A veces, incluso susurra cosas que duelen, pero ni lo notamos, porque ya nos acostumbramos a ese ruido como quien se acostumbra al sonido del tráfico en la ventana. Y lo más curioso, esa voz no se calla ni siquiera cuando queremos silencio. ¿Te has fijado? Siempre está ahí, como si fuera la narradora oficial de tu vida. Pero, ¿y si no fueras tú? Ahora piensa conmigo, si tú puedes oír esa voz, y puedes, ¿verdad? Entonces, lógicamente, no puedes ser esa voz. La voz habla, pero hay alguien escuchando. Y ahí es donde nace el misterio. Porque el oyente, el observador silencioso, tal vez ese sí sea quien tú eres de verdad. Solo que nadie nos enseña a escuchar lo que escucha. Desde pequeños, aprendemos a seguir pensamientos como si fueran órdenes. Pero, ¿y si solo fueran sugerencias? Como una aplicación enviando notificaciones. Oye, piensa en esto. Mira el error que cometiste ayer. No tienes que obedecer. Pero, la mayoría ni se da cuenta de que podría elegir. Y entre nosotros, esa voz no es muy amable, ¿cierto? Juzga, exige y, muchas veces, sabotea. Tú dices voy a intentar, y ella ya responde. ¿Para qué, si siempre fallas? Un ejemplo práctico, te miras al espejo y piensas me veo horrible hoy. ¿Quién pensó eso? ¿Fuiste tú? ¿O fue esa voz, repitiendo un patrón antiguo que ya ni tiene sentido? Es como tener un comentarista de fútbol narrando tu vida, pero sin entender las reglas del juego. Y, aún así, tú le crees todo lo que dice. Raro, ¿no? La verdad es que esa voz aprendió a hablar con base en todo lo que ya viviste y todo lo que oíste de los demás. Pero llegaremos a eso después. El punto aquí es, esa voz, esa charla mental como dicen por ahí, se volvió una compañía constante. Y ni siquiera nos preguntamos si es confiable. ¿Confiarías en una persona que te humilla discretamente todo el tiempo? ¿Qué te hace dudar de ti? ¿Que aparece solo para recordarte tus fracasos? Pues sí, pero dentro de la cabeza parece que tiene pase libre. Raro cómo normalizamos este tipo de relación, ¿no? Y no se detiene ahí. ¿Sabes esa sensación de estar rodeado de gente, pero aún así sentirte solo? Puede que lo que te desconecta no sea el mundo exterior, sino ese mundo interior. A veces, nos sentimos distantes incluso de quienes amamos, porque la voz en la cabeza ha creado tantas narrativas falsas, tantos miedos y sospechas, que se convierte en una pared entre tú y el otro. Algo como, ya no me quiere, ella me ignora a propósito. ¿Lo sientes? Pero, ¿será real? ¿O es solo otro episodio del drama que produce la mente? Y mira qué cosa curiosa, esa voz, aunque invisible, dirige emociones reales. Te hace llorar en la ducha, posponer proyectos, evitar conversaciones importantes. Y todo eso basado en suposiciones, muchas veces falsas. Es como si le hubieras dado el volante de tu vida a alguien que no tiene licencia. Peor aún, ni siquiera sabes bien cómo se llama quien está manejando. Pero tú obedeces y sigues el camino que dicta. Solo que quizás ha llegado el momento de mirar el GPS y ver si ese trayecto realmente tiene sentido. No estoy diciendo que sea fácil apagar esa voz. Después de todo, ella habla con tu voz, ¿recuerdas? Usa tus palabras, tus miedos, tus historias. Es como un impostor emocional que conoce todos tus secretos. Pero hay una práctica que puede ayudarte. La próxima vez que aparezca ese pensamiento crítico, no reacciones de inmediato. Detente, respira y pregunta, ¿esto es verdad o es solo mi mente parloteando otra vez? Eso ya es un paso gigante hacia la libertad. La libertad de pensar, sin ser dominado por los propios pensamientos. Ahí es donde comienza el verdadero viaje, cuando te das cuenta de que la voz habla, pero tú eres quien escucha. Y entonces surge una nueva pregunta. ¿De dónde viene esa voz? ¿Por qué tiene tanta autoridad? ¿Quién le enseñó a hablar así? Tal vez, solo tal vez, no sea tan original como tú piensas. Y si investigáramos un poco más de cerca, descubriríamos que esa voz lleva ecos de otras voces, mucho más antiguas. Hola, soy Cícero, el guardián del canal, la mente pensante, y te convoco a desvelar otro secreto del alma humana. El eco de las expectativas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que no todo lo que crees sobre ti vino realmente de ti? Pues sí,
Muchas cosas que cargamos en la mente fueron puestas allí por otras personas. Padres bien intencionados, profesores exigentes, compañeros crueles, influencers digitales. Crecemos escuchando frases como los hombres no lloran, tienes que ser el mejor, no puedes fallar. Y cuando menos lo esperas, esas frases se convierten en mantras internos. Las repetimos como si fueran verdades absolutas. Pero, ¿realmente lo son? ¿O son solo voces recicladas que se disfrazaron de pensamiento propio? Ahí es donde comienza el peligro, confundir expectativa con identidad. Imagina a alguien que pasó la vida escuchando que debía tener éxito para ser amado. Esa persona, incluso sin darse cuenta, empezará a verse como un fracaso cada vez que no logre un resultado. Pero, ¿eso es real? ¿O es solo un reflejo de la expectativa de alguien que también fue condicionado? Y no te engañes, la expectativa no necesita ser dicha para sentirse. A veces, es una mirada, un silencio, una comparación. Cosas sutiles, pero que moldean profundamente lo que creemos ser. La mente, en ese punto, se vuelve un espejo sucio. Refleja imágenes distorsionadas, que vienen de afuera, pero parecen venir de adentro. Y cuando creemos que esos reflejos son lo que somos, empieza la crisis. Un ejemplo práctico, quieres cambiar de carrera, pero la voz interna dice que no es seguro. ¿Quién te enseñó eso? Tal vez alguien que también tuvo miedo y te lo transmitió envuelto como buen consejo. La cuestión no es culpar a nadie. Es darte cuenta de que puedes devolver ese paquete. Puedes decir, gracias, pero esto no es mío. Y es curioso cómo toda la sociedad parece empujarnos hacia un molde. ¿Te has fijado que existen reglas invisibles sobre lo que significa tener valor? Algo como tener un buen empleo, un cuerpo deseable, una relación estable y una rutina digna de un feed de Instagram. Pero, ¿quién decidió eso? Y más aún, ¿por qué crees que si no cumples con ese guión, vales menos? Tal vez ni siquiera quieres todo eso, solo piensas que deberías quererlo. Y vivir así es como intentar jugar un juego cuyas reglas escribió otra persona, pero exigirte ganar como si fuera tu deber. Las creencias limitantes son exactamente eso, límites disfrazados de protección. Son frases como mejor no lo intentes, eso no es para ti, y si sale mal. La mente cree que está protegiéndote del sufrimiento, cuando en realidad te está manteniendo atrapado en el mismo lugar. ¿Has pensado cuántas oportunidades ya rechazaste solo porque creíste que no eras lo suficientemente bueno? Y peor aún, ¿cuántas de esas ideas nunca las elegiste conscientemente? Fueron absorbidas por repetición, por costumbre, pero repetir no convierte una mentira en verdad, solo la hace más familiar. Una forma sencilla de saber si una creencia es tuya o no es preguntar, ¿esto me libera o me encadena? Si te encadena, probablemente fue heredada. La libertad empieza cuando cuestionas, cuando te das permiso para pensar diferente. Es como abrir una ventana en un cuarto cerrado. Entra aire nuevo, también entra la luz, y comienzas a ver las paredes que antes parecían invisibles. Cuestionar no es faltar el respeto a quien te enseñó. Es respetarte a ti mismo lo suficiente como para elegir qué quieres cargar de aquí en adelante. Entonces, si te sientes abrumado por no estar donde deberías, si crees que estás retrasado en la vida, o que todo el mundo parece tener más control que tú, tal vez no sea tu culpa. Tal vez solo sea el eco de las expectativas resonando dentro de tu cabeza. Y cuanto más escuchas ese eco sin darte cuenta, más parece tu propia voz. Pero no lo es. Es un sonido prestado, y se puede devolver, o al menos silenciar. La clave está en reconocer que no toda voz que habita en ti nació desde dentro. Y ahora que ya notaste que esa charla mental puede no ser realmente tuya, tal vez valga la pena investigar cómo afecta tus relaciones. Porque cuando crees ideas distorsionadas sobre ti mismo, terminas proyectando esas distorsiones sobre los demás también. ¿Será que esa voz, llena de reglas, juicios y miedos, no te está alejando de las personas, sin que siquiera te des cuenta? El ruido que te aleja. Hay días en los que uno se siente extraño, desconectado, como fuera del mundo, como si estuviera en un lugar al que no pertenece. Y lo más desconcertante es que eso pasa incluso en fiestas, en conversaciones, en reuniones familiares. El cuerpo está presente, pero el corazón no. La cabeza grita, juzga todo, no encajas, todos están mejor que tú. Mejor no digas nada, vas a sonar ridículo. Y esa voz va construyendo muros invisibles. No se ven, pero se sienten, como una capa de vidrio entre tú y el resto del mundo. Y entonces empiezas a pensar que el problema eres tú. Pero, ¿y si fuera solo tu mente creando distancias que no existen?
Lo más trágico es que la charla mental es convincente. No habla como si estuviera opinando. Habla como si estuviera dictando la realidad. Y como no estamos acostumbrados a cuestionarla, la aceptamos. ¿Ya te has dado cuenta de cuántas veces, en una conversación, en realidad no estás escuchando al otro, sino debatiendo con tu propia mente? Ya está ahí preparando la respuesta, creando hipótesis, juzgando intenciones. Y con eso, el vínculo real se pierde. La mente quiere control, pero la relación verdadera exige presencia. Y esos dos raramente conviven en paz. Uno de los mayores dramas de la mente es esa costumbre de interpretar todo a partir de heridas antiguas. Alguien te habla de forma seca y ya piensas, listo, está enojado conmigo. Pero tal vez la persona solo esté cansada, o con dolor, o ni siquiera se dio cuenta. Pero tu mente, que un día aprendió que el silencio es rechazo, activa la alarma. Y ahí empieza el distanciamiento. Te retraes, la otra persona lo percibe y listo, distancia. La mente crea ese ruido que entorpece el canal entre tú y el otro. Y como es sutil, crees que es real. Pero no lo es. Es solo eco, reflejo, sombra. Ese tipo de ruido emocional aparece mucho en las relaciones amorosas. Mandas un mensaje, el otro lo lee y no responde. En 3 segundos, tu mente ya escribió todo un guión. Ya no me ama, está con otra. Fui un tonto por entregarme. Y cuando responde, horas después, diciendo que estaba en una reunión. Respiras, pero la herida ya fue sembrada. Te das cuenta de cómo la mente trabaja en tu contra, a veces sin razón. Y lo peor, nunca revisamos ese guión. Solo lo aceptamos, reaccionamos, peleamos y, al final, nos alejamos. Peor aún es cuando la mente se vuelve experta en comparar. Ves la felicidad de los demás en redes sociales y empiezas a pensar que tu vida es un error de guión. Mira a fulano, viajando otra vez. Esa ya está casada. Y yo aquí, estancado. Pero, ¿sabes lo que la foto no muestra? La ansiedad, la crisis en la relación, el insomnio por presión en el trabajo. La mente solo ve el escenario iluminado de los demás, pero ignora los bastidores. Y entonces te sientes solo, inferior, como si todos tuvieran el manual de la vida que a ti no te dieron. Esa comparación constante va destruyendo silenciosamente tu capacidad de conectar. Porque quien vive comparándose, vive compitiendo. Y donde hay competencia, no hay espacio para la vulnerabilidad. La mente crea este juego donde siempre hay alguien mejor, más guapo, más exitoso. Y tú te encoges, te quedas en silencio, te escondes. No compartes tus sentimientos porque crees que son demasiado pequeños o equivocados. Y así, poco a poco, el mundo se vuelve distante y las relaciones se transforman en vitrinas, no en lazos. ¿Te has fijado lo difícil que es aceptar un cumplido cuando estás dominado por esa voz interna? Alguien dice eres increíble y tú respondes no es para tanto. ¿Por qué? Porque la mente no acepta a lo que no reconoce. Si vive criticándote, cuando llega algo positivo, parece falso. Parece que te están mintiendo. Y con eso, pierdes la oportunidad de sentir cariño, de acoger afecto. Porque el ruido dentro de ti es más alto que la voz del otro. La charla mental bloquea incluso el amor. Y eso, amigo mío, es una de las mayores tragedias silenciosas de nuestro tiempo. Muchas personas hoy se sienten solas no por falta de compañía, sino por exceso de pensamientos que sabotean la conexión. Y lo más cruel es que esas personas son sensibles, generosas, inteligentes, pero no logran ver su propio valor. Porque la mente ha puesto demasiados filtros. Y todo lo que pasa por ahí ya sale distorsionado. Una invitación se vuelve presión. Un toque se vuelve amenaza. Un silencio se vuelve juicio. Y entonces, claro, la única salida parece ser el aislamiento. Pero ese aislamiento no protege. Aleja, asfixia, enferma. Pero hay algo que pocos saben. Ese ruido se puede reducir. Y no se necesita un milagro. Se necesita presencia. Una pausa. Un momento de lucidez en el que te das cuenta de que no estás obligado a creer todo lo que piensas. La práctica puede ser simple. Cuando notes que tu mente está creando una historia, sobre alguien, sobre ti, sobre el mundo, detente y pregunta, ¿tengo pruebas de esto o es solo mi mente tratando de protegerme de algo que ni siquiera ha pasado? Esa pregunta es como un rayo de sol entrando en una cueva. Y mira qué curioso, cuando el ruido empieza a disminuir, las personas a tu alrededor parecen cambiar. Pero no son ellas las que cambiaron. Eres tú quien empezó a escuchar de verdad, a ver sin el filtro del dolor, a sentir sin el peso de la comparación.
El otro deja de ser amenaza y se vuelve espejo, se vuelve presencia, se vuelve puente. Y es en ese momento cuando la soledad da paso a la conexión. Y todo eso comienza no con grandes gestos, sino con la decisión de desacelerar y escucharte con más honestidad. Ahora, después de observar todo esto, tal vez quede una pregunta aún más profunda. ¿Por qué la mente hace eso? ¿Por qué crea tanto ruido, tanto juicio, tanta tensión? Tal vez sea porque fue entrenada así. Aprendió a operar en modo automático, a repetir pensamientos como quien ejecuta un sistema viejo. ¿No será hora de actualizar ese sistema? Cuando el pensamiento se vuelve ley. La mente, cuando no es observada, se convierte en una especie de dictador invisible. No pide permiso, no argumenta, no consulta. Simplemente decreta, no eres capaz, esto va a salir mal, ella te va a dejar. Y, como buenos ciudadanos mentales obedientes, lo aceptamos. Ni lo cuestionamos, ni pedimos pruebas. Es como si cada pensamiento viniera con un sello de autenticidad. Pero, ¿realmente es así? ¿Quién dijo que todo lo que piensas es verdad? El pensamiento no es ley. El pensamiento es solo pensamiento. Pero cuando olvidas eso, se vuelve una orden. Y entonces, el piloto automático toma el control. La neurociencia tiene algo fascinante que enseñarnos aquí. Las investigaciones muestran que más del 90% de los pensamientos que tenemos en un día son los mismos del día anterior. Y del anterior. Y del anterior. La mente repite. No es tan creativa como imaginas. Funciona como un programa, ejecutando guiones antiguos basados en experiencias pasadas, miedos antiguos y condicionamientos heredados. Y lo peor, no te avisa que está repitiendo. Solo lanza a la pantalla de tu cerebro la misma imagen, el mismo miedo, la misma duda, como si fuera algo nuevo. Pero no lo es. Es repetición. ¿Quieres ver esto en la práctica? Imagina a alguien que un día fue rechazado en público. Humillado, tal vez, en la escuela, en la infancia. Hoy, cada vez que tiene que hablar en público, la mente dispara. Vas a pasar vergüenza otra vez. Aunque se prepare, aunque haya evolucionado, a la mente no le importa. Se basa en registros. Prefiere protegerte de un dolor que tal vez ni ocurra, antes que arriesgarse a verte vulnerable de nuevo. Eso explica por qué tantas personas viven como si estuvieran atrapadas en un pasado que ya pasó. Solo que hay un detalle. El pensamiento no tiene poder hasta que tú aceptas lo que dice. Es como recibir una carta. Puede tener palabras duras, acusaciones, amenazas. Pero aún puedes decidir no abrirla, o leerla y tirarla. El problema es que la mayoría de nosotros la lee, la relee, firma al final y todavía la guarda en el cajón. Y cuando eso se vuelve hábito, cualquier pensamiento, por más absurdo que sea, se convierte en verdad personal. La mente dice, no lo vas a lograr y listo, ni lo intentas. No porque sea real, sino porque se volvió un decreto interno. La filosofía nos invita, desde hace siglos, a cuestionar la mente. Descartes decía, pienso, luego existo. Pero, ¿será que existir es lo mismo que ser lo que se piensa? Tal vez no. Tal vez la existencia vaya mucho más allá de ese teatro interno. Tal vez seamos el escenario y no el actor. O mejor, tal vez seamos el director, pero lo olvidamos. Y dejamos el guión en manos de la mente ansiosa, repetitiva y predecible. Sería como darle una hoja en blanco a un loro y dejar que escriba tu historia. Con todo respeto a los loros, creo que tú puedes hacerlo mejor. Existe un ejercicio simple, casi terapéutico. Cada vez que surja un pensamiento limitante, imagina que estás en un tribunal. Tu mente es la fiscal, acusándote de algo. Ahora ponte en el papel de la defensa. Pregunta, ¿hay pruebas de eso? Y no vale responder, es solo una corazonada. La mayoría de las veces, vas a darte cuenta de que el argumento es débil, basado en suposiciones. Y si no aceptarías una condena sin pruebas en la vida real, ¿por qué la aceptas dentro de tu cabeza? Lo más intrigante es que la mente tiene una habilidad increíble para predecir lo peor. Es como un guionista de películas de suspenso con presupuesto ilimitado. Solo que, la mayoría de las veces, esas películas nunca se realizan. Sufres por adelantado. Aplazas decisiones. Evitas oportunidades. Y todo eso porque creíste que, si lo pensaste, entonces va a pasar. Pero no todo pensamiento es una premonición. A veces, es solo ruido. Es solo el sistema intentando mantener todo como está. Porque cambiar es arriesgado. Y la mente odia el riesgo. Pero sin riesgo, no hay transformación. Y tal vez ese sea el punto más importante.
Mientras sigas creyendo que lo que dice la mente es una verdad absoluta, seguirás viviendo bajo leyes que ni siquiera sabes que firmaste. Leyes internas que dictan lo que puedes o no puedes, lo que mereces o no mereces. Pero, ¿y si pudieras reescribir esas leyes? ¿Y si tu libertad comenzara en el momento en que te das cuenta de que tienes derecho a cuestionar la voz que narra tus días? Tal vez sea hora de escuchar esa voz de otra manera. Carta de la mente pensante. Querido lector, hoy escribo lo que la voz de tu mente quiere decirte. Soy la voz que siempre ha estado contigo. Me alimenté de tus miedos, de las expectativas de los demás, de tus fracasos repetidos en tu memoria. Fui creada para protegerte, pero pasé a controlarte. No soy mala, solo soy un reflejo, pero hoy te pido que me mires con otros ojos. No luches contra mí. Obsérvame, cuestióname. Tal vez entonces podamos, juntos, crear silencio. Atentamente, la mente que siempre pensaste que eras tú. La mente pensante. Si llegaste hasta aquí, esta carta no es solo una metáfora. Es casi un espejo, una invitación a reconciliarte con aquello que más te desafía, tu propia cabeza. Ahora dime algo, y respóndeme de verdad. Si pudieras escribirle de vuelta a tu mente, ¿qué le dirías? Escríbelo aquí en los comentarios. No importa si es una frase, un desahogo o un silencio escrito. Este espacio es tuyo, y la respuesta puede ser el inicio de una nueva conversación interna. El autor despierto. Imagina que, de repente, descubrieras que el libro de tu vida no lo estás escribiendo tú, que solo has seguido el guión de una mente condicionada, llena de páginas garabateadas por otras personas. ¿Triste? Sí, pero también liberador, porque si no fuiste tú quien escribió, entonces ahora puedes serlo. Y ahí es donde comienza el verdadero despertar, cuando dejas de vivir como personaje y asumes el papel de autor. Un autor que observa, reescribe, cambia de rumbo cuando lo desea, y que, sobre todo, entiende que ninguna historia tiene que terminar como empezó. No necesitas borrar todo, ni fingir que la voz interna nunca existió. El despertar no es una guerra, es claridad. Es cuando te das cuenta de que no estás obligado a aceptar cada pensamiento que aparece, ni a cargar con cada emoción que surge. Puedes escuchar sin obedecer, ver sin reaccionar, y actuar de forma distinta, incluso con miedo. ¿Quieres un ejemplo simple? La próxima vez que esa voz diga esto no va a funcionar, intenta responder en voz alta. Gracias por tu opinión, pero no la necesito. Puede parecer tonto, pero pruébalo. Solo esa respuesta ya cambia la energía de tu conversación interna. Y si te consideras alguien lleno de pensamientos negativos, está bien. Eso no te hace débil, te hace humano. La diferencia es que ahora tienes una elección: identificarte con esos pensamientos o simplemente dejarlos pasar, como nubes en un cielo que es mucho más grande que cualquier tormenta. Un cielo que, por cierto, eres tú. Porque no eres el pensamiento, ni la emoción, ni el caos. Eres el espacio donde todo eso sucede. Y ese espacio es libre. Siempre lo ha sido. Solo estaba cubierto. Ser el autor de tu propia mente no es controlar todo. Es, en realidad, dejar de dejarte controlar por todo. Es comenzar a notar que el miedo a equivocarte, el miedo al juicio, el miedo a no ser suficiente, son solo ecos de versiones antiguas de ti. Pero ya creciste, ¿recuerdas? Ya superaste cosas que antes parecían imposibles. Ya pasaste por lo que jurabas que no podrías soportar. Entonces, ¿por qué creer que no puedes volver a empezar? La mente olvida, pero tú puedes recordar. Un autor despierto no necesita gritar para cambiar la trama. Basta con una decisión, un no dicho con firmeza, un sí dado con conciencia, un límite trazado con amor. El cambio empieza en las pequeñas frases que te dices a ti mismo. Me respeto, estoy aprendiendo, ya no soy esa versión antigua. Y, claro, en la disposición de escuchar a la mente sin darle el cargo de jefa general. Porque, seamos sinceros, a veces ayuda, pero es una pésima líder a largo plazo. Y mira, no esperes aplausos por este cambio. Tal vez no todos lo entiendan. Habrá gente que se extraña al verte más tranquilo, más firme, menos reactivo. Pero eso también forma parte del despertar. Darte cuenta de que no todos van a acompañarte, y está bien. Porque cuando empiezas a vivir como autor, también eliges los escenarios, los personajes e incluso los capítulos que quieres mantener cerca. La historia es tuya. Siempre lo fue. Solo faltaba notar que la pluma nunca salió de tu mano. Y entonces, a mitad del camino, habrá días en que la voz interna vuelva con fuerza. Dirá que no cambiaste nada,
que todo es una ilusión. Y ahí respirarás hondo y dirás, ah, tú otra vez, ya sé cómo funciona esto. No con rabia, sino con ligereza, como quien se reencuentra con un viejo conocido, y esta vez sabe cuándo terminar la conversación. El despertar es eso, no es un final, es un nuevo comienzo consciente, una nueva forma de caminar con la mente, sin ser arrastrado por ella. Ahora dime, si a partir de hoy pudieras reescribir un solo párrafo de tu vida, ¿cuál sería? ¿Qué pondrías allí? ¿Qué dejarías atrás? Escríbelo, dilo, vívelo, porque el próximo capítulo empieza ahora. Y a diferencia de los anteriores, este capítulo es completamente tuyo. Darte cuenta de que esa voz en tu cabeza, esa charla mental, no eres tú de verdad, es un paso enorme. Pero cuando empezamos a silenciar un poco ese caos interno, ¿sabes lo que ocurre? Empezamos a ver con más claridad quiénes somos en realidad, y también qué es lo que nos impide crecer. Y mira qué curioso, a veces, lo que parece ser demasiada bondad puede estar frenándonos, saboteándonos. ¿Has oído hablar de eso? La filosofía no transforma el mundo de una sola vez, pero transforma a quien observa. Y quien observa con frecuencia, termina transformándolo todo a su alrededor. No pierdas más tiempo viviendo en vano. Conviértete también en una mente pensante. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y sigue acompañándonos en este camino de despertar.